Buenas noches, bienvenidos a RM. Como veíamos recién, hace un ratito, en el programa del compañero anterior, murió Norberto Ollarvide. Veíamos a nuestro colega cronista desde la clínica contando esto que nos tomó a todos por sorpresa, si bien sabíamos que el ex juez federal estaba internado desde el mes de julio. Las secuelas de un COVID muy fuerte por el que había pasado terminaron en este desenlace. La verdad que es muy difícil de hablar de alguien que acaba de fallecer y que, en mi caso en particular, que recorro los tribunales federales de Comodoro Pi prácticamente desde su ampliación, desde el año 94, conocí y mucho, porque la muerte no es excusa, para nada. Sin embargo, me parece que hay que tener sensibilidad para con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos. Simplemente quiero decir de Ollarvide, para los que no recuerdan, que fue juez muchos años, 21 años, más de 40 estuvo en tribunales, que pasó juicios políticos varios por irregularidades múltiples. Y yo creo que no me equivoco si digo que de Comodoro Pi, y hay que alcanzar ese podio, ha sido de los más inmorales, lejos. Y hay jueces inmorales en Comodoro Pi. Pero también tenía una veta muy particular y muy llamativa dentro de su inmoralidad y de su vale todo y de ponerle precio a cualquier cosa, también a la libertad. Ollarvide era un hombre que le ponía precio a la libertad del otro, algo que parece absolutamente imperdonable en cualquiera y particularmente en un juez, que es el que puede privarte de tu libertad. Era el juez que mejor trataba a los detenidos. Pero no estoy hablando de detenidos de alto rango mediático, conocidos, que podían hablar con la prensa, no sé, de un Joe Klender. No estoy hablando de eso. Digo de verdad, los detenidos que necesitaban comunicarse con los familiares, que necesitaban explicarles si volvían o no volvían a la casa y por qué. Yo lo he visto en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Pi, donde uno ve transitar constantemente gente que está esposada sin explicarle absolutamente nada. Ollarvide de cuclillas explicándole a un detenido algo que evidentemente en su momento o en su despacho no había entendido, consolando a un familiar. Y es muy loco lo que estoy contando, porque insisto y no me retracto respecto de esto, ha sido de los más inmorales, al punto tal de que cuando Norberto Ollarvide tuvo que renunciar, fue en el año 2016, gracias, ante Garabano, y había otra persona más sentada en esa mesa, él no quería renunciar. La opción era, él primero pidió la jubilación, la renuncia, la opción era el juicio político. En el mismísimo, un hombre con vínculos muy cercanos al kirchnerismo, es el hombre que, bueno, cerró la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. En el momento de su renuncia, le dijo al entonces ministro, y que me lo desmienta si no es así, de Justicia, Germán Garabano, junto a otra persona que estaba en el lugar, que para no renunciar le ofrecía en bandeja la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Esa fue la última jugada, el último intento que hizo Norberto Ollarvide para quedarse. No se quería ir. Necesitaba la protección que había conocido históricamente. Estamos hablando de 21 años como juez, 40 en tribunales. Insisto, me parece que hay que tomarnos un poco, que tenemos que tomarnos un poco de tiempo. Me costó mucho hablar también en su momento de Claudio Bonadío. Me parece que se está empezando a terminar una etapa dentro de estos tribunales, donde hay otros jueces, donde hay otras caras, donde hay otra lógica y otra dinámica que no es la que adhería Norberto Ollarvide, pero me cuesta. Digo, acaba de fallecer, fue a las 20:46. Nos vamos a dar un tiempo, vamos a tener tiempo para poder hablar de esto. Lo que impacta claramente también es otra víctima, y acá sí, digamos, no importa qué fue lo que hizo en vida, cómo se manejó, otra víctima argentina del COVID. Y acá vemos que
no tiene que ver con la clase social, ni de cómo estaba atendido, ni si tenés la posibilidad de ir a un sanatorio, a un hospital público, a una salita, no importa. Cuando ataca, ataca, no nos relajemos. Me parece que hoy el único mensaje que puedo dar respecto de Norberto Yarvide es este. Y hoy es un día muy de tribunales, muy de Comodoro Pi, porque el juez Sebastián Casanelo se declaró incompetente en la causa llamada Olivos Gate, la famosa foto donde se lo ve a Alberto Fernández junto con su mujer, su compañera y tantos otros, violando la propia disposición, la propia normativa que él firmó el ASPO en el momento donde estaba en pleno auge y no se podía hacer absolutamente nada. Hay causas que hay que mirar particularmente con lupa y la verdad que sí, porque por gente como Yarvide, insisto y vuelvo a lamentarlo y mi pésame a los familiares, las dudas sobre cada causa política son cada vez más, el descrédito de la justicia es enorme, todo termina siendo vidrioso, opaco, sucio. Y esta causa hay que mirarla con mucha atención. Ahora, de esta causa se puede decir que hasta el momento, tanto el juez como el fiscal actuaron como tenían que actuar. La verdad, no le busquemos acá otra pata porque no parece tenerla. Sebastián Casanelo, el juez, cuando la recibió, hizo lo que la doctrina de la Corte Suprema suele indicar hacer, que es una breve investigación preliminar. Se presuponía que podía haber hechos en la capital federal, por ejemplo, violaciones del ASPO en la propia Casa Rosada. Delega la causa al juez Ramiro González, que creo, voy a tratar de hacer buena memoria, pero creo que con un presidente en ejercicio, imputándolo de un delito, no recuerdo. Sé que con Cristina Kirchner no pasó, lo de Macri era una causa que tenía como 4 años, esto rápidamente lo imputó. Ahora muchos dicen, se la sacó de encima. ¿Por qué se la sacó de encima a Casanelo ahora? Bueno, en realidad Casanelo tuvo la oportunidad porque una de las invitadas a la fiesta, ¿se acuerdan que lo contamos acá? Planteó la inconstitucionalidad del decreto. Discutible en algún momento con D'Alessandro, pero bueno, te invitan a la casa, el señor que te invita a la casa es el que firma el decreto y vos decís, no, ese decreto es inconstitucional. Perfecto. Cuando tiene la oportunidad de opinar, que es en este momento, Casanelo dice, yo me declaro incompetente porque los hechos sucedieron por una cuestión de territorialidad en la Quinta Olivos, Vicente López, Juzgado Federal de San Isidro. Sebastián Casanelo, la verdad que acá están buscándole la vuelta, hizo lo que tenía que hacer. Y el fiscal Ramiro González hizo lo que tenía que hacer. Imputó a Alberto Fernández, imputó a Fabiola Yáñez, invitó a todos y a cada uno de los invitados a ese festejo. Hasta ahí llegaron en el momento donde entienden que no hubo casos en la capital federal, que la territorialidad corresponde a San Isidro y ahora se juega otro partido. Y el partido tiene que ver con que si la causa finalmente la va a tener Sandra Arroyo Salgado, la jueza de San Isidro, una de las juezas federales de San Isidro, o el juez Mirabelli, que está de turno a partir de hoy. Estas de verdad son... Digo, hay gente que le hizo tanto daño a la justicia que hoy me llamaron y me quemaban el teléfono preguntándome, justo hoy terminó el turno ayer terminó el turno de Arroyo Salgado y empezó hoy el de Mirabelli. Y la verdad que sí, terminó ayer el turno de Arroyo Salgado, hoy empezó el de Mirabelli. Hay que ver si Sandra Arroyo Salgado creo que tiene denuncias anteriores, entre ellas la del surfer que pagó 70, ¿se acuerdan el famoso surfer que hizo una probation y además pagó 70.000 pesos? Y hay que ver si por conexidad y no por turno, porque el turno sería de Mirabelli, va Sandra Arroyo Salgado. Es una incógnita para el gobierno, Sandra Arroyo Salgado. Recordemos que es la ex mujer de él, para mí, y así lo dice la carátula, asesinado fiscal Alberto Nisman. Y acá hay dos preguntas, y simplemente con esto me quiero quedar, pero me parece que es importante, y por qué es una incógnita para el kirchnerismo. Por un lado, si la van a recusar. A mí me parece que es un argumento un poco indigno. ¿Por qué la recusarían? ¿Por qué? Porque podrían tener temor de que sea parcial, porque puede creer que a su marido lo mataron y no se investigó.
Me parece que es un argumento. Ahora sí podría ella decidir apartarse por violencia moral, por tener que tratar una causa donde podrían estar tangencialmente, porque tampoco está Cristina Fernández de Kirchner, digamos, en esta causa, pero sí Alberto Fernández, que cambió su posición respecto de la muerte de Alberto Nisman. Ella podría, y la verdad es que no sé qué es lo que va a hacer Sandra Rosso Salgado. Vamos a ver qué hace la Cámara de San Martín y empiezan a aparecer estos actores, ¿no? Nadie mira la Cámara de San Martín, la competencia probablemente la termina dirimiendo la Cámara de San Martín y ahora todos miramos a ver quiénes están ahí y como nos mal enseñó Comodoro Pi, empezamos a ver quiénes están nombrados, quiénes tienen padrinos, quiénes son los jueces, quiénes son más K, quiénes son menos K. Hicimos casi el pequeño micro de Pi, pero hay causas que hay que mirar con lupa y sí, lamentablemente la opacidad, la oscuridad de tantos años de Comodoro Pi nos hacen mirar con lupa. Salvo, y de verdad pongo la cara yo en esto, a Sebastián Casanello, a muchos otros también en esta renovación que hay de tribunales, pero la verdad que hasta ahora, si me preguntan respecto de la foto, se investigaron los hechos y se imputó a quienes aparecían violando la cuarentena. Hay que ver cómo sigue el partido. Vamos a mirar primero a San Martín y después el juego sigue en San Isidro. ¿Cómo estás, Nicolás Trota? ¿Cómo estás? Bien, día complicado hoy. Sigue dando vuelta el Olivos Gate, no para, ¿no? Digo, no para y a tan pocos días de las PASO. Bueno, pero es algo que vos has planteado, está la justicia investigando. El presidente, nuestro gobierno, ha dejado claro una posición sobre lo que fue una equivocación. Y a partir de allí hay que dejar que funcione la justicia y se determinen las responsabilidades y lo que debe ser, como se viene planteando, el resarcimiento frente a ese hecho, ¿no? Y no nos debe dejar de lado algo que es muy importante. Vos planteabas cuando hablabas de Ollarvide que no hemos superado esta pandemia, que tenemos que sostener todos los cuidados. Sí, claro que sí. Eso es muy importante, creo, y mucho más en esta instancia donde estamos dando pasos en recuperar ciertas instancias de normalidad, con cuidados, con el avance del proceso de vacunación, con la presencialidad más intensa que estamos transitando. Creo que cada uno de estos aspectos nos dan un horizonte que es lo que más nos interesa a nosotros como gobierno. Hemos pasado un año y medio muy difícil todos los argentinos, todas las argentinas, pero ya vemos que hay un horizonte de superación de esta realidad y es ahí donde queremos poner toda nuestra energía y toda también nuestra capacidad de diálogo y de proyección de las medidas que tenemos que ir profundizando de cara a los próximos meses. Ahora, cuando hablas, Nicolás, de nuestro gobierno, ¿sabes dónde hace ruido, digamos? Y me parece que es obvio, es otra vez, ¿no? Como el elefante en la habitación de lo que nadie habla. Pero nuestro gobierno es Alberto Fernández y sus hombres, entre los cuales te encontrás. Digo, repasemos la lista, pero la hacíamos hace un ratito. El jefe, digo, los leales, la resistencia, llámalo como quieras, ¿no? Pero nuestro gobierno es Alberto Fernández con vos, con Santiago Cafiero, con Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia. De aquí me estoy... Culfas, Moroni, bueno, pero Vilma Ibarra. Vilma Ibarra, por supuesto, y creo que no me estoy olvidando de ningún otro. ¿Ese es nuestro gobierno o nuestro gobierno también es con Cristina Kirchner, con Máximo, con Romina, nuestro gobierno es el frente de todos. Nuestro gobierno, por supuesto, es nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, su gabinete, ¿no? El gabinete de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, pero también son nuestros gobernadores. Digo, no hay posibilidad de pensar no solo un resultado electoral en el marco de una pandemia que todavía estamos transitando, en una Argentina que recibimos en una situación de mucha precariedad. Digo, somos el único país del Cono Sur que recibió el impacto de la pandemia con más de 2 años de recesión económica. Y eso también hay que ponerlo en el contexto de la capacidad de respuesta que tuvimos como gobierno. Pero te lo digo. De la pregunta de quién es nuestro gobierno. ¿Son ustedes solos o son ustedes con el apoyo del kirchnerismo? Es que yo creo que no hay un frente de todos, sino es con nuestro presidente, con nuestra vicepresidenta, con el Frente Renovador, que representa a Sergio Massa, que también tiene una expresión territorial, con nuestro presidente de bloque, con Máximo Kirchner, con todo su espacio político, que también es muy importante en la capilaridad, pero también con nuestros gobernadores, con
las centrales obreras que acompañan a nuestro gobierno, con los movimientos sociales. Creo que eso es lo que representa lo que debe ser esa capacidad de transformación en un momento muy difícil. Todos estos actores son los que sostienen también nuestro gobierno, que vale, por supuesto, por lo que ha sido este año y medio de respuestas en el marco de la complejidad y lo que nos permitió la victoria en el 2019, que fue la unidad, además de lo que fueron los retrocesos marcados que vivimos en los años de Macri. Creo que un punto también que la sociedad puso en valor fueron los 12 años y medio de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Entonces me parece que nosotros somos, en parte, la continuidad de un proceso que tuvo una marcada interrupción. No está solo Alberto Fernández. No lo ves solo, no lo ves debilitado, no lo ves abandonado. Pero nada, no es el escenario que veo. Pero ¿y a quién le dice esto? Ayúdame, Nicolás. Tenemos ahí, no sé si lo tenemos a Alberto, si no le decimos a Alberto Fernández diciendo a quién le va a ser fiel. ¿Lo tenemos, Pablo? Perdóname. ¿Lo podemos ver? Digo, ayúdame. Sí, explícame, digamos, a quién le explica la fidelidad o a quién no va a traicionar en esto que por ahí los televidentes no lo vieron. Mira cómo pide el tape. ¿Sí? Mira que no, si está el tape, si no lo digo. Está el tape, dale, vamos al tape, dale. Hoy leía un tuit del Cuervo que decía: Alberto lo castigan por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes y no voy a traicionar al pueblo que me votó. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y estoy seguro que todos los que nombré y todos ustedes tampoco van a traicionar a los compañeros. ¿Vos le decís a alguien no voy a traicionar, no vas a traicionar? O en todo caso, digo, ahora te dejo explayarte, pero la pregunta no sería si Cristina, si Máximo, si Massa no lo van a traicionar a él. No, que yo creo, y vos lo planteás porque es tu mirada, que es legítima, es tu análisis, que hay ¿Podés una decir que crisis... te parece que es horrendo y me lo hace mi compañero Javier Calvo? Cada uno puede tener su propia mirada. Sí, dale. Pero cuando uno lee muchas editoriales, ¿no? O cuando uno escucha ciertos medios de comunicación, plantean, no ahora, lo vienen planteando inclusive apenas inició nuestro gobierno, ¿no? Una voluntad de ruptura. Cuando muchos manifestaban que los problemas de nuestra coalición era Cristina, ¿no? Y para nosotros, nuestra capacidad de transformación es la unidad que se ha construido. O sea, si nosotros pensamos que no solo podemos tener una fuerza electoral, sino también la fuerza en términos de las transformaciones pendientes, que son difíciles, que se han hecho cuesta arriba a partir de la pandemia, en una instancia de ruptura de nuestro frente, nosotros ahí perdemos cualquier instancia de capacidad de transformación. Vos sos un hombre muy cercano al presidente. ¿Por qué necesita decir no lo voy a traicionar? Y ya los dejo a mis compañeros. Es una de las tantas reflexiones que hizo el presidente en un discurso de media hora, ¿no? Tomamos una parte. Pero ministro, usted, como peronista tradicional que es joven, pero tiene muchos años de peronismo, el término traición al peronismo tiene una connotación diferente a la de cualquier otro partido político en la Argentina. Porque nos caracteriza la lealtad, ¿no? Y celebramos el Día de la Lealtad Peronista. Pongámosle, ¿no? Sí, pero es una manera de, en realidad, encubrir las deslealtades históricas del peronismo, ¿no? Bueno, no sé si hay deslealtades históricas del peronismo. Creo que hubo momentos oscuros de nuestro partido, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Somos un movimiento de más de 70 años, ¿no? Que tuvimos muchísimos años que fueron los más felices de la Argentina y también tuvimos algunas décadas de los que tenemos que hacernos cargo y reflexionar profundamente en nuestras equivocaciones. Pero volviendo a lo que plantean del presidente, yo creo que hay ciertos sectores del poder en nuestro país que apostaban por la ruptura de nuestro frente electoral y de nuestro frente de gobierno. Y una ruptura, yo soy de los cuales y hemos trabajado fuertemente en el 2017, en el 2018, en el 2019, para lograr la unidad. La unidad que también tenemos que dejarlo en claro, quien dio el paso más importante para construir la unidad del peronismo, del Frente de Todos, fue nuestra vicepresidenta, ¿no? Al momento que planteó una alternativa, una arquitectura electoral que permitió una victoria muy importante que tuvimos en el 2019. Entonces esto también hay que ponerlo en valor. Ahora, estamos enfrentando ciertos conflictos con algunos sectores de la sociedad. Claramente, gobernar es tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones,
favorece a algunos y perjudica a otros. Y veníamos de una matriz de decisión, ¿no? Y Macri representaba eso, donde claramente las decisiones perjudicaron a la inmensa mayoría de los argentinos y favorecieron a unas minorías. Pero, ministro, en algunos sectores, estamos hablando de sectores económicos, que apuestan fuerte al fracaso de nuestro gobierno para sostener ciertos privilegios en términos del campo económico. Ministro, lo escucha usted decir que hay algunos analistas o algunos sectores que dicen que esperaban que Alberto rompiera con Cristina, pero uno cuando escucha a Alberto decir no voy a traicionar, se imagina que le falta la palabra de nuevo, porque lo que pasa que genera la suspicacia de si va a haber ruptura o no, es que Alberto ya se fue, Massa ya se fue en su momento. Entonces la pregunta que surge ahí es, o mi pregunta es, ¿será que el espanto por Macri enfrente es tanto que esta vez no va a haber ruptura, como hubo hace poco? No, me parece que los años de derrota del peronismo fueron años de reflexión y de poner en valor muchas equivocaciones. Yo no lo digo ahora, lo venía sosteniendo hace mucho tiempo. Nosotros por un momento perdimos capacidad, fuerza de transformación cuando el campo popular, cuando el peronismo en particular, como columna de nuestro frente, se empezó a dividir, ¿no? Y creo que la reflexión de todos los principales actores, ¿no? Y que ahí podemos destacar, por supuesto, a nuestra vicepresidenta, al presidente de la Cámara de Diputados, a los gobernadores que acompañan, porque también es ahí donde está también nuestra fuerza de transformación. Cada uno de los gobernadores que estaban presentes ayer de manera virtual, Sergio Uñac, Omar Perotti, Gustavo Bordet, Ricardo Quintela, digo, hay 17, 18 provincias que son gobernadas por el peronismo. No estaba el propio gobernador Axel Kicillof. Cada uno de esos actores políticos son los que no solo nos van a permitir, en el medio de la pandemia, que han sido los procesos electorales a los poderes ejecutivos, a los gobiernos nacionales, muy difíciles en los distintos lugares del mundo, tener el respaldo político. Y es ahí donde nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo de contarle a la sociedad, porque también, digo, hay muchas de las cosas que hicimos que no hemos tenido la capacidad de exteriorizarlas, porque también hay una realidad en cuanto a la comunicación en la Argentina, en términos objetivos, que nos es bastante adversa. Sí, pero hablando... ahí es donde viene la responsabilidad, perdón, ¿no? de los medios hegemónicos. No, yo no hablo de medios hegemónicos. Hay multiplicidad de medios, sí, digo, para... Y acá podemos discrepar también con mis compañeros, sí, pero... Y esta semana lo podemos ver, digo, como a veces es muy difícil discutir o tener que defenderse de cosas que no se han dicho, ¿no? Cuando, por ejemplo, ciertos medios instalan verdades relativas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que pasó con nuestra candidata a diputada de la provincia, ¿no? Con Victoria. Cuando en un programa jóvenes, ¿no? Humorístico, se saca de contexto... Te dije, no íbamos a hablar del Garche, lo trajo él. Pero le pongo un ejemplo, se saca de contexto y se pone esa discusión, se banaliza todo un tema que corre de eje las discusiones profundas. Lo contamos acá, 4 días estuvo en agenda. 4 días le ganaron a la oposición con eso también, digamos, la agenda, porque solamente se estuvo hablando del tema. Y nosotros queremos discutir los temas de fondo, porque la realidad es, en un año y medio muy difícil para todos, porque fue un año para todos nosotros de pérdida, sí, de dolor, ¿no? De retroceso en nuestra calidad de vida para todos. También, como sociedad y como gobierno, hicimos un enorme esfuerzo porque teníamos que no solo sanar, y todavía tenemos que sanar, no solo lo que fue la pandemia, sino lo que fueron los retrocesos que vivimos en el macrismo. Pero, Nicolás, yo te pregunto lo siguiente. Sí. Ahora me estaba contando, la verdad que yo no lo seguí, me estaba contando Javi Calvo. Hasta hace 5 minutos, cuando el macrismo perdía, digamos, porque independientemente de tener un caudal de votos muy importante, perdía las elecciones, a Mauricio Macri se lo jubilaba. Hoy estaba haciendo planes para el 2023. Dijo qué medidas tomaría si fuera de nuevo presidente en el 2023. Bueno, empieza a soñar con algo que era absolutamente imposible de pensar. Yo le diría, ¿no? A todos ellos. Pero, ¿no? A él. A él le diría, por ejemplo, ¿no? Que explique una sola cosa, le pido a Mauricio Macri. ¿Por qué discontinuó Conectar Igualdad? ¿Por qué faltan 4 millones de computadoras en los hogares argentinos? ¿Por qué la inversión en educación, ahora que se llenan la boca hablando de la escuela, cayó 33% en los 4 años de Macri? ¿No? ¿Por qué incumplió los consensos de la Ley de Financiamiento Educativo? A María Eugenia Vidal, ¿no? Que no puede recorrer la provincia y está en la capital federal. ¿Sos de los que creen que no puede recorrer la provincia? No, que es una algo ventaja. Inaudito. No, es algo inaudito. Bueno, ella habla de una ventaja en capital por la cantidad de diputados que podría sacar el espacio. Es inaudito que quien gobernó una provincia no pueda... ¿Por qué no puede caminar la provincia de Buenos Aires? Porque yo con el gobernador Kicillof recorrimos las escuelas cuando empezó nuestra gestión de gobierno y era el abandono, porque la provincia de Buenos Aires sufrió 2 ajustes. El 33% de caída de inversión
educativa en la gestión de Macri y más del 20% que cayó ahora, la Nicolás, inversión en la gestión de Vidal. ¿Vos decís que la gente se va a acordar de eso cuando vaya a votar ahora o en noviembre? ¿O se va a acordar de que tu gestión dejó, como vos decís, 1 millón de pibes que perdieron contacto con la escuela por el manejo de la pandemia? No, yo te quiero porque hay mucha en gente ese que punto. critica fuerte la gestión educativa en la pandemia. Es una bandera opositora la falta de clases. Yo quiero plantear eso, ¿no? Porque vos estás hablando de... El dato que vos diste. Poco menos de 1 millón de chicos, pero te quiero dar la respuesta. No lo que hizo este ministro, lo que hizo el sistema educativo argentino. Porque nosotros hemos no solo revinculado, hoy tenemos 1.830.000 chicos con actividades socioeducativas de fortalecimiento de su trayectoria. Y no lo hacemos desde el Palacio Sarmiento, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hacemos con las 24 jurisdicciones educativas. O sea, evaluar la excepcionalidad del sistema educativo en el marco de la pandemia, como si no hubiese existido pandemia, es absolutamente racional. Hoy, ¿no? 1 de septiembre del 2021, Argentina está teniendo el marco de presencialidad más intensa de toda América Latina. Eso ha sido la característica de este 2021. Ahora, nosotros nunca renunciamos ni vamos a renunciar a lo que debe ser tomar las decisiones en el marco de la situación sanitaria. Podemos haber cometido errores, el mundo cometió errores en el marco de la pandemia. Ahora, en cada momento las decisiones que tomamos lo hicimos sobre la base de la evidencia que teníamos en cada instancia. Depende, porque hasta vos y la ciudad tenían razón en abril, viendo los números después. Acordémonos que vos en abril, cuando planteabas lo último se cierran son las escuelas, al día siguiente Alberto dice lo tenemos, lo podemos ver para recordar, digamos, cuál era el planteo, que evidentemente el tiempo le terminó dando la razón. Yo tenía razón. A ver, pensé que teníamos, me dijiste teníamos un clip de Trota y... No, pero tiene que manejar los tapes. No está el tape. Pero, bueno, pero... No, yo lo que digo... Una de las veces que te desautorizaron y que hoy podrías decir la verdad que tenías razón. No, que no tenía... Yo en esto quiero reivindicar al presidente en un tema que para mí es central. ¿No? Yo tenía una mirada distinta en ese momento. Ahora, el presidente tenía la claridad... Pero como dice Jairo, la mirada distinta era la tuya, no era la del presidente. No, pero primero, no es que el presidente cerró las escuelas. El presidente tomó una decisión en ese momento en la región metropolitana de Buenos Aires, que estaba en la situación sanitaria, y su preocupación es que se iba a irradiar a toda la Argentina. Y en eso el presidente tuvo razón. Y tuvo razón en una realidad de mucho dramatismo, porque lo que en el 2020 tardaba 3, 4 meses en irradiar... En la segunda ola fueron 2, 3 semanas. La Argentina se volvió una mancha roja por el crecimiento y la velocidad de multiplicación que tuvo la segunda ola de COVID. Entonces, también creo que tenemos que contextualizar. Porque yo todos los días me acuesto a dormir y sé que tengo una responsabilidad, a partir de la confianza del presidente, de tener que cuidar a todos nuestros hijos e hijas en el marco de lo que debe ser la presencialidad en la escuela. Y no podemos especular con eso. Y nosotros, hay decisiones que son extraescolares, porque la verdad, yo de epidemiología sé lo que sabemos nosotros. Digo, la decisión en el campo epidemiológico las tomo a partir de las recomendaciones de todos los especialistas. Ahora, en ningún momento nosotros especulamos. Si los especialistas nos decían no es seguro, nosotros cumplíamos, porque nosotros no íbamos a poner en riesgo la salud de nuestros niños. Pero fuiste la voz más crítica contra el gobierno de la ciudad, que no tenía la misma política, también diciendo que se basaba en evidencia científica. No, y si comparás, finalmente, como dice Jairo, los dos en una parte de razón tenían, porque cada uno agarraba la evidencia yo creo que no hay verdades, yo no creo que hay verdades absolutas. Pero claramente en la campaña, la oposición, Juntos por el Cambio, toma la bandera de la educación como una diferencia muy grande con el gobierno. Las campañas son campañas, ¿no? Y las campañas también nos deben permitir poner en valor no solo la excepcionalidad, sino también lo que han hecho cuando fueron gobierno. Porque Vidal habla de su preocupación de las escuelas. Una gobernadora que cerró las escuelas de isla. Bueno, en la ciudad siguen siendo gobierno. En la ciudad de Buenos Aires siguen siendo gobierno. Siguen siendo gobierno y son gobierno hace 14 años. Y hay problemas estructurales en la ciudad más rica de Argentina que no han tenido la voluntad de resolver. Porque estamos hablando de una ciudad de 200 kilómetros cuadrados que tiene el PBI per cápita más alto de Argentina y el presupuesto por habitante más importante de la Argentina. Y hay problemas estructurales que no han tenido la voluntad, porque inclusive si vamos al campo educativo, la pérdida de participación del capítulo educativo en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es una constante. Desde que Macri era jefe de gobierno y Larreta su jefe de gabinete, como lo es ahora
como Larreta como jefe de gabinete. Entonces, esto es también lo que tenemos que poner, porque ellos hablaban de la preocupación de los chicos que no tenían tecnología. En la ciudad más rica, nosotros inclusive le dijimos, le damos las computadoras para esos chicos, nunca las aceptaron. Ahora, yo creo, y lo escuchaba los otros días a Santilli, hablar que él está muy preocupado por los chicos que no tienen vinculación con la escuela. Que hablen con los distintos ministros de la provincia para que vean lo que está invirtiendo el Estado Nacional, cómo venimos trabajando con todas las jurisdicciones, porque inclusive en este marco de la presencialidad con intensidad que estamos transitando hoy, nosotros comprometimos el Estado Nacional el financiamiento para comprar los barbijos de doble o triple capa, para comprar los testeos, para comprar los medidores de dióxido de carbono. Si una jurisdicción, y se lo dijimos a Larreta, usted Larreta no tiene los recursos, se lo damos nosotros, pero vayamos a una escuela segura, que es lo que nos impone esta realidad sanitaria. Y yo quiero celebrar que hoy, no en todo el país, porque he hablado con varios ministros, hay provincias que están volviendo con presencialidad intensa la semana que viene, pero es un proceso progresivo. Pero como decía Romina, no tenemos que relajarnos, porque nos acecha la Delta, que no hay una explicación única de por qué no ha penetrado en América Latina como ha ocurrido en otros países del mundo. Uno habla con los especialistas, hay distintas hipótesis, nos tenemos que cuidar, pero ya hay un horizonte de superar esta situación. Ahora, ese horizonte, en las universidades, ¿no llega el horizonte? ¿Las universidades públicas? Que tienen tantas dificultades para la todas las universidades, porque yo lo he hablado con los rectores, todas las universidades están en condiciones de intensificar la presencialidad y lo están haciendo. Hay algunas universidades, te quiero dar, pero yo doy siempre el mismo ejemplo, que lo hablaba con el rector de la Universidad Nacional de Rosario. La mitad de los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, como pasa también en La Plata, no están en la ciudad. Entonces hay que sostener la bimodalidad, porque como tuvimos 1 año y medio de pandemia, dejaron de vivir en las pensiones, dejaron de alquilar y están en sus lugares de origen. Entonces hay que sostener esa bimodalidad. Ahora, todos han pasado una instancia de presencialidad en las prácticas profesionalizantes y a todos le estamos pidiendo, en el marco de la autonomía, por supuesto, que tiene nuestro sistema universitario, que intensifiquen la presencialidad. Nosotros, en estos 2 años, invertimos solo en el plan de virtualización educativa, que hoy estamos con aulas híbridas, más de 3.000 millones de pesos del Estado Nacional, ¿no? Para garantizar una continuidad académica en el nivel educativo más preparado para la no presencialidad. Ahora, déjame que te haga la última pregunta, que no quiero dejar de hacértela, sobre todo, digamos, otra vez por esta diferenciación que digo, y vuelvo a Jairo, estamos más cerca, digamos, de lo que pensás vos que de lo que piensa el presidente de la Nación en determinados temas donde vos no querés decir se enfrentaron, se encontraron, pero de alguna manera tuvieron opiniones muy diferentes. Con la famosa maestra de adoctrinamiento pasó absolutamente lo mismo. Lo miramos un minuto, a ver, por favor. Hay tape. Hay tape, dale. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darle certezas. Bueno, es injustificable ese accionar de la maestra. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Es injustificable el tono que se comunica con sus estudiantes y también la posición que asume. Claro, están los que creen y están los que no creen, y es una forma de invitar a discutir, invitar a pensar y abrir la cabeza de la gente. La docente ha sido suspendida y se ha abierto un sumario para establecer la responsabilidad. Esto no es una práctica habitual en nuestro sistema educativo. Porque lo que es evidente es que el chico a quien no veo tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo el peronismo gobernó los últimos 70 años. Cuando ocurren esas cosas hay que actuar rápidamente, pero quiero dejar en claro que en nuestra escuela no hay ningún tipo de adoctrinamiento, como dicen algunos dirigentes de la oposición. Bueno, decime si no son posiciones encontradas, es inadmisible y hay matices. Alberto... Hay matices. Es difícil. Trota. Tiene que ir a la Cancillería. No, hay matices. La verdad, dale, primero. Igual, rápido, dale. No, matices. Lo vamos a llamar matices ahora nuestras diferencias. El frente de todos los matices. El frente de todos los matices, ahí está. Igual, yo conozco al presidente hace más de 20 años y lo que el presidente siempre le ha planteado es que digamos lo que pensamos.
las decisiones finales, no en este tema en particular, en otros temas, como fue lo de las escuelas, la decisión no es del ministro. Pero seguís pensando, a pesar de lo que dijo, digamos, el presidente, vos seguís pensando que el tono era inadmisible y que el tono esa no era y el presidente después lo dijo en otra entrevista, ¿no? Que el tono no era el indicado. A ver, yo quiero acá plantear dos discusiones que me parecen muy importantes. Tenemos 2 minutos. Vos pero es un tema muy tiempo. importante, Dale, ¿no? Sí, claro. Porque primero que yo quiero dejar en claro que en el sistema educativo argentino no hay adoctrinamiento. No, eso no es una escena de adoctrinamiento, no hay en el sistema Acuña educativo. dice que sí, ¿dónde está por ahí está la placa? Pero yo lo que quiero plantear, y hay una nota que recomiendo de Mariano Nadarowski, ¿no? Que habla si hay adoctrinamiento o no. En las democracias modernas no hay esquema de adoctrinamiento. Esto implicaría que hay una posición única del Estado para adoctrinar, para bajar una postura ideológica única, que implica excluir al otro. Ahora, hay maestras o maestros que pueden hablar mal del gobierno o hablar bien del gobierno. Puede ocurrir en una escuela, ¿no? Esto cuando dices, no, este docente es muy de izquierda, este docente es muy de derecha, para decirlo simplemente. Ahora, el tono no es el correcto. La posición de la docente, yo creo que no es la correcta. Y lo sigo sosteniendo. Entonces, lo puedo decir a pesar de que el presidente piensa otra cosa. Y celebre que se le abría la cabeza, ¿no? Pero sí, lo que sí también yo quiero reivindicar en la escuela secundaria, porque además nuestros adolescentes a partir de 16 años pueden votar en historia, en las ciencias sociales y mucho más en la universidad. Plantear estos debates y el rol ahí del docente es muy importante, no en la imposición de su mirada, porque además vivimos en sociedades sobreinformadas y un rol que tiene que tener nuestra escuela es ayudar a la construcción del pensamiento crítico, ayudar al análisis de cómo construimos esa mirada, porque a mí no me preocupa qué medio de comunicación leen los estudiantes. A mí lo que me preocupa a veces, y yo lo veo con mis hijos, que se informan por las redes sociales, se informan por TikTok. Entonces, tener la capacidad de que nuestros adolescentes aprendan, ¿no? Enseñarles, mostrarles todas las herramientas para poder discernir todos los campos, esta sobreinformación que tenemos es fundamental. Y creo que en nuestra escuela tenemos que reivindicar estos espacios, porque la docente sí lo que tiene que tener, un maestro siempre, en estos procesos, que por supuesto hay una jerarquía, hay una autoridad, pero también hay un proceso de creación de conocimiento horizontal. No es solo lo que dice el docente, sino también cómo el docente administra el intercambio entre los estudiantes. Nicolás Trota, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pensé que íbamos a hablar más de educación. Hablamos mucho. Bueno. Hablamos un montón. Todavía nos queda. Preguntale la cantidad de tapes que nos quedaron. Si querés venir a pedir tapes, te queda bárbaro. Excelente. Te queda genial. Venís y no fueron tan graves los tapes. No fueron tan graves los tapes. Bueno, por lo menos ves a alguien que no se va enojado. Siempre nos tratás bien. Le vamos a... Bueno, no sé si los trato bien, qué sé yo. A mí por lo menos. A mí ustedes me tratan bien. Ustedes, ahí está. Tratamos como tenemos que tratar, con respeto, y me parece que cuando hablas de los medios también nos parece muy injusto como cuando se habla de la dirigencia política. No somos todos los mismos, es un espacio plural. Ha pasado todo el mundo por acá y ha dicho todo el mundo lo que quiso y siempre tratamos bien porque creemos en el respeto y creemos en el disenso. Moró, finalmente, que lo veníamos teniendo por Zoom, se pudo acercarse. ¿Se quieren saludar? Sí. ¿Cómo era frente de todos los disensos? Dale, frente de... No, me había quedado con eso. Leopoldo es un gran diputado. Sí. Defiende las posiciones de nuestro gobierno. Sí. Es uno de los mejores oradores. Bueno, basta. No, en serio. Sí, ¿qué más? ¿Qué los vas a comer ahora? ¿Qué arreglan? No, y eso es Leopoldo. Y la verdad, para nosotros es muy importante, porque algunos plantean que es una debilidad. Y la sociedad nos eligió también por el marco amplio que representamos y no podemos perder eso. ¿Que es una debilidad necesitarlo a Leopoldo defendiéndolo? Algunos piensan que las diferencias, ¿no? La diversidad es una debilidad de nuestro frente. No, por supuesto, pero es una debilidad tenerlos defendiéndolos. Absolutamente amplio. Y eso es lo que nos fortalece. Y para que no pida cambio de gabinete tampoco. Claro, para que no lo pida, está bien. Está bien, la jugó muy bien. Nico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Leopoldo? Gracias de verdad por venir. Sé que al contrario. ¿Ya estás con las 2 dosis? Porque estábamos con el tema del Zoom, que estabas complicado, o todavía estás con... No, tengo las 2 dosis. Ya tenés con las 2 dosis. Sí, lo que pasa es que además de las 2 dosis tengo 75 años. Pero estamos un poco más, hay que... Estamos un poco más tranquilos. ¿Cómo ves esto que le preguntábamos un poco a Nicolás de esta percepción que hay a tan pocos días de un PASO, de un gobierno fragmentado, de un presidente debilitado, que tiene que explicar que no va a traicionar dentro de la coalición política? Mira, yo digo,
que la percepción existe porque, bueno, circula mucho en los medios, forma parte de columnas de análisis, de preguntas en programas. Pero yo no creo que sea la percepción de la sociedad, de la gente, del común. Pero estamos disociados nosotros entonces de lo que pasa. Y hay algo. Nosotros creemos que ustedes están disociados de la agenda de la gente. Bueno, no sería. Y vos me planteás, digamos, que las preguntas que hacemos, digo, tal vez nosotros, los medios, los columnistas, otros, no es lo que la gente se pregunta en la calle. No, mira, yo no quiero hacer una acusación de carácter generalizado en relación al periodismo, ni mucho menos, que profesión que por otra parte practiqué durante mucho tiempo. Pero que hay algún grado de disociación y que no es de ahora, es cierto. El ejemplo más concreto fue la elección del 2019. En el 2019 la mirada que tenía en general los medios de comunicación, los encuestadores, etcétera, era de una elección muy reñida. Bueno, el propio Macri terminó comprando esa percepción y por eso se enfureció la noche de las PASO. Sorprendido con los resultados, claramente, bueno, sí. Y en realidad se sorprendieron muchos analistas, hasta por ahí te digo que nosotros mismos nos sorprendimos por la diferencia que hubo. No nos sorprendimos en el sentido de que estábamos confiados en ganar porque era propio de la campaña electoral que nosotros fuéramos recogiendo esa tendencia. Pero yo creo que hay una disociación. Hay medios, por ejemplo, que adoptaron actitudes sistemáticamente opositoras y pagaron con caída muy fuerte del rating eso antes del resultado electoral del 2019. Por ejemplo, la caída en picada del rating de TN es una demostración de esa disociación. Ellos creían que estaban expresando una mayoría y en realidad esa mayoría se le fue hasta como televidente. Pero vos acá decís que nuestra percepción, digamos, o por lo menos la mía que la estoy expresando, no quiero sumar a mis compañeros. No, yo no digo tu percepción sea equivocada. No, digo de un presidente debilitado, de un frente más roto de lo que se muestra. Yo lo que te estoy diciendo es que esa no es la percepción de la sociedad. ¿Por qué no es la percepción de la sociedad? Porque en la sociedad hay otros temas. Es decir, en la sociedad el tema predominante hasta hace un tiempo atrás, obviamente por razones que no hace falta explicar, era la situación sanitaria. Obvio. El riesgo, el peligro. Obvio. Hoy la percepción de la gente está ubicándose en relación a si puede haber o no una reactivación de la economía, que empiece a satisfacer las necesidades que están insatisfechas. Yo creo que la oposición, incluyo algunos medios en la oposición, porque obviamente forman parte de un bloque de poder opositor, se equivocó en enfrentar las políticas sanitarias del gobierno. Creo que puso mucha energía en combatir al gobierno y mucha menos energía en combatir al coronavirus. ¿Pero qué puede hacer la oposición combatiendo el coronavirus si la gestión es parte del gobierno y la gestión sanitaria también? No. Una cosa, a ver, hay situaciones en que la gestión es del gobierno y de la oposición. Yo no conozco cuál es la actitud que tuvieron grupos opositores en otros países del mundo. Entre otras cosas porque últimamente estamos todos muy desconectados. Pero me parece que aquí fue una oposición salvaje, irracional. Salir a decir que las vacunas eran veneno, y no solo decirlo, judicializarlo, me parece que era un despropósito que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Pero en el Congreso no les votaron casi todo lo que pidió el gobierno? No. Eso siempre es lo que dice gente como Ritondo, como Mario Negri, compañeros suyos de banca, digamos. No solamente no nos votaron, nos votaron algunos temas y algunos otros no solo no los votaron, sino que nos retrasaban con el pretexto de la no presencialidad a las sesiones. Y como teníamos que hacer acuerdos forzados, porque si no, no había sesiones, había temas que no querían incorporar. O sea, ¿decís que la oposición hizo más compleja todavía la gestión de la pandemia? No tengo ninguna duda, y no tiene ninguna duda la sociedad. Tiene ninguna duda la sociedad. El gobierno les mandó un proyecto de ley para sacar vacunas y la Cámara de Diputados, porque no quiso, porque no supo, por lobby de otros proveedores, sacó mal el proyecto. Y hoy, 1 de septiembre, por ir al concreto, México tiene más de 15 millones de vacunas de Pfizer y Argentina no recibió todavía la primera. Yo lo que digo es, la oposición jugó, los medios jugaron, pero cuando uno ve cómo funcionó el gobierno, te manda un proyecto, sacalo así, salió mal, ¿qué hicimos? No, fue el lobby, no, fue la palabra esta, no. O sea, hay problemas del propio gobierno de funcionamiento. Yo no coincido para nada con lo que decís. Acá se fabricó una ficción, que era, primero, que no tenía que haber cuarentena, cuando todavía no había en el mundo una vacuna. Si no había una vacuna, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Después se dijo que los barbijos no servían y los quemaban simbólicamente. Yo te estoy hablando de algo concreto que hace el Congreso, que le manda al Ejecutivo. Pero bueno, yo también te estoy hablando de cosas concretas.
Después dijeron que las vacunas eran veneno. Después, bueno, una parte de la oposición, no todo, porque lo tenés a Horacio Rodríguez Larreta sentado durante meses al lado de Alberto Fernández cada vez que presentaban algo. Cuando yo hablo de la oposición, estoy hablando no solamente del dispositivo político de Cambiemos, sino también del dispositivo comunicacional de la verdadera oposición, que representa los intereses económicos más concentrados de afuera y de adentro, que están enfrentados a este gobierno y a todo gobierno de signo popular en América Latina. Entonces, volvamos al tema de la pandemia. Después voy a volver al tema del dispositivo comunicacional. Con todo gusto. Entonces, digo, esa ficción es que se manejó mal la pandemia. Después, cuando ya pasó el cuento de que estaba envenenada la vacuna, etcétera, empezaron a decir esto: no llegan vacunas, no llegan vacunas, no llegan las de Yo te dije un caso concreto, te dieron un proyecto A y salió mal. Ahora te voy a hablar del proyecto. No llegan vacunas, no llegan vacunas. Hoy en la Argentina hay 40 millones de personas que tienen el pinchacito en el brazo. Y entonces la ficción, chicos, desapareció porque se la desplazó la realidad. Ese es el grave problema que tienen algunos medios concentrados de la oposición, que siempre la realidad les reemplaza la ficción. Ya les pasó entre el 2015 y 2019. Creyeron que iban a terminar con Cristina porque la acusaban de ladrona, chorra, etcétera, etcétera, etcétera. Y como era toda una ficción de causas inventadas, testigos falsos, etcétera, ¿qué pasó? En el 19 perdieron la elección. Pero, diputado, hay más de 110.000 muertos. Pero por supuesto que hay ¿Cómo nos dice que el pinchazo ya está y ya pasó? Digo, fue la derivación, la demora en conseguir vacunas generó una tragedia de mortalidad. No me veo un país donde no hay muertos. No, pero dígame un país donde no hay muertos. Tenemos el nivel de muertos similar a Brasil, que la Argentina siempre acusó a Brasil de que Bolsonaro promovía que la gente no se cuidara. Nómbreme un país donde no hay muertos. No, pero este nivel de muertos... No, este nivel de muertos es un nivel de muertos terriblemente preocupante, terriblemente doloroso, pero es parte de una situación que no estaba escrita en ningún lado en el mundo. Nadie tenía un libro sobre esto, ni los médicos. Mire, hay que ir a los hospitales, de esto no hay que hablar de piripipí. Usted va a un hospital, habla con el personal médico y ellos le dicen con toda franqueza: aprendimos en el ejercicio de acierto y error. Recién ahora tenemos un protocolo, después de tanto tiempo. Probamos el plasma humano, probamos el plasma equino, probamos tal grado de aislamiento, probamos tal corticoide, hasta que llegamos a tener una respuesta a la pandemia. Los gobiernos le pasó lo mismo. Ningún gobierno tenía escrito en algún lado cómo funcionaba esto. Y respecto a la ley que vos decís, que seguramente te referís a la palabra negligencia... No, lo que digo es que te dieron una ley y salió mal, la tuvieron que corregir por decreto. Bueno, ya me hiciste la pregunta, yo te voy a contestar. Respecto a la palabra negligencia no la aceptó un laboratorio. El problema que hay que plantearse es por qué no aceptó ese laboratorio la palabra negligencia. Lo aceptó Sinopharm, lo aceptó... pero la tuvieron que cambiar por decreto 3 meses después. Y lo aceptó AstraZeneca, que es de origen británico, por lo tanto no había ningún problema ideológico. Por alguna razón, un laboratorio decidió no aceptar la palabra negligencia. Que esa palabra el gobierno había mandado un proyecto, el gobierno lo sacó mal. Eso es lo que yo digo. El gobierno funciona raro entre salud y el Congreso. ¿Cómo lo sacó mal? Y porque tu pueblo tuvo que corregir por decreto. El propio gobierno tuvo que hacer un decreto para corregir la ley. ¿Cómo que no? No, a ver. Con el transcurso del tiempo, el laboratorio Pfizer, que fue y dio explicaciones en el Parlamento, aceptó la idea de volverse a sentar a discutir. ¿Y la idea cuál fue? Que el decreto le sacó la palabra negligencia y dejó solamente por... Obviamente, porque Pfizer aceptó sacar... Yo lo que digo es que usted acusa a la oposición de que puede tener razón en cosas que funcionan mal y el gobierno quiso sacar una ley y la sacó mal. Y eso es responsabilidad del propio oficialismo. No la sacó mal. Si la hubiera sacado mal, no hubiera llegado una vacuna a la Argentina. Pero la tuvo que corregir por decreto, Leopoldo. Pero esa es otra cuestión. Con el transcurso del tiempo vino una negociación. Pero la ley la sacó y las vacunas llegaron, salvo una. Todavía hoy no llegó una de esas que México tiene 14 millones. Bueno, a ver. Digo México porque tiene una línea ideológica similar al gobierno. Bueno, muy bien. Volvamos a otro planteo. Así como les pregunté qué país del mundo no tuvo muertos, te pregunto, ¿qué país del mundo tiene totalmente vacunada a su población? Muy poco.
No, pero, pero con un alto porcentaje de las dos. ¿Qué país del mundo tiene totalmente? Yo no estoy negando que no sea un problema mundial. Israel, estoy diciendo hay errores la gente propios. que no quiere vacunarse, digamos, está bien, muy bien. Pero Israel que pagó las vacunas de Pfizer el doble, pero acá ustedes lo saben. hay algo que sí, digamos, que hay que blanquear. Por un lado, digamos, hay mucho enojo y mucha angustia por el tiempo, digamos, porque uno especula y es contrafáctico saber si hubiesen venido antes, qué hubiese pasado, si hubiesen llegado. La verdad que es imposible. Pero por otro lado, tampoco ningún país del mundo tuvo el escándalo de la vacunación VIP que significó no solamente la salida de Ginés, sino un golpe durísimo para el gobierno y para la campaña de vacunación toda. Bueno, a ver, en eso coincidimos. Obviamente, eso fue un error muy grave, no tengo ninguna duda. Eso no inhabilita... Todo tiño de duda, a ver, ¿no? A ver, en eso coincido totalmente. Eso no inhabilita lo que yo entiendo ha sido un éxito de la campaña sanitaria. ¿Por qué ha sido un éxito? ¿Vos crees que es un éxito? Totalmente. Sobre todo tomando en cuenta de que nosotros no enfrentamos solamente la pandemia del coronavirus. Nosotros veníamos de enfrentar la pandemia del macrismo, que nos dejó un sistema sanitario destruido. Y los primeros meses sin vacuna, tuvimos que levantar hospitales modulares, 12 hospitales modulares en 3 o 4 meses, tuvimos que traer equipamiento para las salas de terapia intensiva, respiradores, tuvimos que triplicar las cámaras de terapia intensiva, tuvimos que equipar al personal médico para que estuviera protegido. Pero vos decías, Leopoldo, vos decías, la gente lo sabe. En las urnas se va a ver esto. Digo, en las urnas, ¿qué va a haber? Enojo por la gestión, vos decís agradecimiento por la buena gestión. ¿Va a haber dudas respecto de cómo se manejó? Se va a hablar del Olivosgate mientras no podíamos salir, del vacunatorio VIP. Vamos por parte. Yo no pido que la gente tenga agradecimiento porque la cuidamos. Los que creen que se pueden cambiar vacunas por votos no somos nosotros. ¿Quiénes son? La oposición, que cree que a cuanto más muertos, más votos para ellos. ¿Capitalizaron los muertos? Intentaron, claramente lo intentaron. Es más, el día que se llegó a 100.000 muertos, que estaban esperando como ave de rapiña, empezaron a tirarse encima, casi celebrando los 100.000 muertos. Y hubo 100.000 muertos y un poco más, pero ninguno se murió en la vereda de un hospital. Todos los muertos en la Argentina, con el dolor que nos producen, tuvieron atención. Diputado, todos fueron contenidos. Hay spots televisivos del Frente de Todos con el tema de la vacunación, spots proselitistas de la campaña electoral. ¿Cómo que me dicen me están pidiendo solamente la oposición? Me están pidiendo dos cosas, perdón. Me están pidiendo, por un lado, que tenemos que terminar, y por otro, por favor, que vuelvas, porque evidentemente has concitado la tensión y la tensión de un montón de gente. No me digas que te levanté el rating. No, me dice un montón, Moro. Es una cosa de loco. Bueno, es una cosa de loco. Seguimos esta discusión y hacemos otra discusión que es muy útil para todos nosotros, pero para los televidentes, que es la reactivación de la economía argentina. Leopoldo Morón, muchísimas gracias. De verdad, y muchísimas gracias por haber venido al piso. Sé que nos costó mucho traerte, que te estabas cuidando, que bueno, por lo menos podemos estar acá. Te agradezco mucho. ¿Nos encontramos cuándo, Calvo? Mañana, 22 horas, acá. ¿Estás en seguro? ¿En dónde? Horas. A las 10, Sin seguro, falta. a las 10, acá estamos. Sí. Martín Lustó, finalmente. Otro radical, mira, otro radical. ¿Qué está pasando con los radicales? Le sacó Macri el pie de encima y vienen todos. Dale. Mañana, Martín Lustó a las 10 de la noche. En el Frente de Todos hay muchos más radicales que en Cambiemos. Opa, bueno. Está Santoro, estoy yo. Está Cecilia Moro. Somos todos radicales. ¿Ves que es el frente de todos los matices? Sí, Estamos muy bien. Hasta mañana.